lo que es un análisis del consumo para 2017, fundamentalmente el primer cuatrimestre. ¿Qué dice esta consultora? Que vuelve a caer el consumo, vuelve a caer en abril y vuelve a caer en el promedio del primer cuatrimestre de este año comparado con el promedio de 2016. Vamos a mirar los valores. Para el mes de abril estamos hablando de una caída del 7%. Estamos comenzando junio ya mirando hacia atrás. El primer trimestre ya había mostrado caída y abril tampoco repunta, más allá de los nuevos dichos de Marcos Peña recientemente sobre brotes verdes, ¿no? Primer cuatrimestre menos 4% acumulado. Ahora, lo que es muy interesante, y lo vamos a ver en una segunda placa, es cómo cambia la dinámica del consumo, cómo aparecen nuevas estrategias para poder llenar el changuito, para poder llegar a fin de mes. Y esto es muy interesante. Los supermercados cayeron en sus ventas un 9%, es decir, cayó el consumo vía supermercados un 9%. Acá en realidad es positivo, los mayoristas aumentaron un 27%. Va muy en línea con esto que en algún momento se conoció el año pasado sobre personas más pudientes de clase media, clase alta, que hacían el famoso chip to chip y se juntaban desde Recoleta, iban a Palermo o iban al Abasto y se compraban en el mayorista. Bueno, el 30% de los hogares fue al mayorista. Estamos hablando de primer cuatrimestre 2017. Es un dato, a mi criterio, muy, muy significativo. Cae la venta de los supermercados, todos esos que venimos señalando como aumentadores seriales de precios, y se van al mayorista, que no significa que sean inocentes en los aumentos de precios, pero por la lógica del mayorista compras en mayor cantidad y precisamente te sale más barato. Vamos a ver ahora una tercera placa que también es muy interesante para ver cuáles son los productos que la gente va a comprar al mayorista, para ver también cómo se transforma la canasta alimentaria. Bueno, aceites, el fenomenal aumento de los aceites en el supermercado, en los almacenes también, lleva a que aumente un 4,5% la compra de aceites en el mayorista. Galletitas, ¿no? Habla claramente del consumo de hidratos, aumenta 3,6% en el mayorista. Arroz, aumento del 3%, gaseosas, 3%, y pastas 2,9%. Estamos hablando de los productos más baratos, ¿no?, en la canasta alimentaria, considerando que frutas, verduras, carnes, lácteos, todos los productos frescos no solo aumentaron muchísimo, sino que además, Víctor Hugo, lo hemos dicho, salieron de precios cuidados. Una cosa que me pregunto es qué motiva que no sea desde hace mucho tiempo que ocurra esto de comprar en los mayoristas. Mi familia compra en mayoristas. Y el ahorro es, creo que lo hemos conversado alguna vez, es notable. No saben, no hay información al respecto. ¿Por qué la gente, es una cuestión cultural ir al supermercado convencional y no darse un ahorro como el que perfectamente permite el mayorista? ¿Vos a dónde vas a comprar? Yo voy al supermercado tradicional. O, en su defecto, a algún mercado más pequeño, algún chino. Pero en mi caso, puntualmente por falta de tiempo. Y no manejo. Porque el mayorista, ¿vos a dónde compras? Porque no lo tengo cerca. Víctor Hugo, me hace quedar muy mal. No, yo peor que vos. Yo no sé ni qué es eso. No, pero lo que pasa es que si vas al mayorista, Víctor Hugo, es mucha la cantidad. Por ahí se juntan 4 o 5 personas en el barrio, porque compran mucha cantidad y distribuyen. Tenés que, no sé si vos comprás tanto para vos solo, pero... No sé cómo lo hacen, pero yo sé que nosotros compramos el mayorista. Víctor Hugo, le voy a decir algo. Y que cada vez que vuelvan a mi casa me dicen, no se puede creer. Te devuelven plata. Lo que en el supermercado te cuesta tanto. Es así. Es tema de conversación, te diría. Entonces, pregunta que me hago seriamente y volvemos a Julia, es si hay desconocimiento, si hay poca promoción, si abruma la publicidad de los supermercados, que más que publicidad en general es protección mediática la que compran, para todo lo que hacen, para remarcar los precios, para todo lo que le enloquece en la vida a la gente. Cuando usted ve doble página de los diarios, particularmente de los hegemónicos, lo que están haciendo es comprar protección para todo lo que hacen, los medios no puedan mencionarlo. Pero volvamos a lo que nos estabas diciendo, Julia, que es apasionante. Yo creo que con lo último que mencionás estás pegando justo en el palo. Es lo que están diciendo algunas consultoras, lo sugiere Kantar World Panel, cuando dice, los supermercados tienen una batería de publicidad y de promociones que supera a cualquier otro tipo de canal de venta. Supera al almacén, supera al hipermercado, y el mayorista desde ya supone esto, una organización previa que, para el que no tiene tiempo,
es difícil, más allá del diferencial de precios. Trasladémoslo a la política eso, porque la gente hace lo que vos decís en función de la publicidad. Fíjense ustedes entonces esto cómo puede gravitar a través también de lo que señalan los medios en la evaluación que se puede hacer de los candidatos. Hay quienes están protegidos, estimulados, favorecidos, mencionados permanentemente y hay quienes están ninguneados o atacados. Esto se corresponde con lo que está diciendo. Es decir, nos hacemos daño muchísimas veces en función de lo que recibimos como consecuencia de la publicidad. No ir a los mayoristas, ir al supermercado. Puede ser, como dice Luciana, una cuestión de tiempos, pero sobre todo me parece que pasa por lo que dijo Julia, un tema de información. Julia. Así es, Víctor Hugo, y para cerrar, también hay un análisis muy interesante que sugiere que la caída de precios cuidados o de todos los productos acordados, protegidos para que el consumidor compre bien y compre barato, tiene que ver con que los supermercados pusieron por encima promociones mejores o más atractivas a las promociones del Estado vinculadas a precios cuidados. Con lo cual, ahí ya te estoy terminando de responder lo que sugerías sobre la batahola de publicidad que tiene el supermercado respecto del mayorista. Volveremos con los temas económicos con Julia Estrada. Ahora vamos a hablar de paritaria. ¿Le parece bien? ¿Le interesa paritaria? Julia Estrada. Bueno, Víctor Hugo, estuvieron cerrándose muchísimas paritarias este último mes, en el mes de mayo. Estamos hablando de los meses decisivos, abril, mayo, quedan restantes para junio. Y lo primero a decir es que están bastante alejadas, no sé si bastante, no seamos tan generosos, están alejadas de lo que el gobierno pretendía, que recordemos que era esta meta del 17, que luego se dio a menos del 20, y que, como vamos a ver ahora en una primera placa, termina dando un promedio, al menos el promedio que yo pude estimar hoy, de 23% para las que ya han cerrado. Ahora, no hay una gran heterogeneidad como muchos plantean. Yo lo que creo es que hay 2 paritarias que despuntan, o 3, y ahora vamos a ver cuáles son, y el resto está entre el 20 y el 24%, siendo la de la UOM una de las últimas que, bueno, de alguna manera rompió el molde porque estamos hablando de el principal convenio colectivo que reúne a 200.000 trabajadores industriales. Vamos a repasar. Seguros, 35% en 2 tramos, una de las más elevadas, y la segunda más elevada, aceiteros, 31% en un tramo. El tema de los tramos es fundamental, uno a veces lo pasa rápido, pero la verdad es que en un país con tasas de inflación tan elevadas, si la paritaria cierra en una sola vez, si cierra en 2 veces o si cierra en 3 veces, es realmente sustancial la diferencia. Esmata en realidad cierra por trimestres, por eso dice 4 tramos, termina dando 25,6%. Los bancarios también han cerrado bastante bien, en realidad cerraron 19%, pero logró Palazzo colar este 4% y pico que se debía de la pérdida de poder adquisitivo del año pasado, que a mi criterio es un logro. Es, yo diría, la única paritaria que logra decir, guarda, nos deben plata del año pasado y además negociamos este año, y eso es un logro. Lo hizo bancarios en un tramo, ojo ahí que es en un tramo. Gastronómicos, 24%. ¿Qué particularidad, no? Barrio Nuevo, el único que no pone cláusula gatillo. Todas, prácticamente todas, tienen cláusula gatillo, es decir, que se actualizarían en virtud de una dinámica inflacionaria que supera la paritaria, lo cual, a mi criterio sumamente personal, está en veremos. Veremos el año que viene si el gobierno está dispuesto a conceder esas cláusulas gatillo que se están firmando, porque como pasó en el caso docente, el gobierno no quiso conceder un aumento paritario que compensara la pérdida del año anterior. Sanidad, 23% en 2 tramos, la UOM, la que decíamos, 22% en 2 tramos, pero como se agregan estos 4.000 pesos no remunerativos en 2 veces, primero 2.000, después otros 2.000, la suma terminaba dando más elevada, cerca del 24%, lo cual fue bastante testigo, porque al propio Caló se lo ha criticado porque iba a negociar por menos, y las bases de la UOM han sido las que han logrado este porcentaje, aun si resulta por ahí bajo en el marco del contexto de las otras paritarias. Lo que se planteaba de parte de las cámaras empresarias era mucho menos, era 20, y la UOM proponía 30. Y gráficos bonaerenses, 22,7% en 2 tramos. Vamos a una segunda placa y terminamos de repasar la totalidad. Acá falta solamente textiles, falta judiciales de Buenos Aires, pero todas están en este cuadro.
La UOCRA, otra que negocia 22%, bastante cercano a lo que el gobierno de alguna manera pretendía en 2 tramos. Unión Informática, 21% en 2 tramos. La UTA, solamente para choferes de corta distancia, 21% en 2 tramos. Estaciones de servicio, 20%, y acá están las más bajas. Municipales porteños, 20% en 3 tramos, con 2.500 no remunerativos. Comercio, 20% en 2 tramos, una de las primeras que cerró. No sé si recordamos que era como para decir, vamos todos por el 20%, como quiere el gobierno. Y UPCN, yo diría de las peores, 20% en 3 tramos. Y lo único no remunerativo es un plus por asistencia perfecta, que muchos han dicho que es bastante difícil de cumplir y por ende que se los paguen. Así que haciendo un promedio, Víctor Hugo nos termina dando 23%, muy por encima de lo que quiere el gobierno, pero con la dinámica inflacionaria que estamos teniendo, con los 9 puntos de inflación en el primer cuatrimestre, estas paritarias pierden contra la inflación, excepto algunas, las primeras que mencionamos, aceiteros, bancarios, excepto algunas, las demás difícilmente recuperen lo perdido el año pasado, que es algo que ya nadie recupera, nadie recuerda, y lo que se puede llegar a perder este año. Gracias, Julia.